Bueno, espero que esta palabra usted la reciba en su corazón. So I hope that you receive this word. Esta within your palabra heart. el Señor la puso en mi corazón desde antes de que finalizara el año. The Lord placed this word in my heart before the year ended. Y escuche, este es el segundo domingo del 2024. And this is the second Sunday of 2024. De acuerdo a los pronósticos de las noticias According to the news y de acuerdo a la Biblia misma, and the Bible itself, no se esperan cosas muy buenas para el futuro. there's not good things to look forward to in our O sea, future. estoy hablando en términos general. So I'm talking just like in general terms. A lo mejor usted me dirá, yo sí, pastor, porque me aumentaron el salario a 20,000, 30,000 más. Maybe you'll say, oh, well, it's different for me, Pastor, because they've increased my pay from 20 to 30,000 or by 20 to 30,000. Qué bueno, lo felicito, pero estoy hablando en términos general. I'm talking to you in just general terms. Las cosas parecen no muy buenas, It appears that things are not. pero yo le that tengo una great. buena noticia, But I have really good news for you. que para los hijos de Dios, That for the children of God, Dios ha prometido guardarlos God has promised to keep us safe y bendecirnos and to bless en us medio de la dificultad. in the midst of Amén. difficulties. Por Amen. eso al tema de esta prédica, And that's why the theme yo of le he today's puesto, sermon, escuche, pero escúchelo bien, I've named it superando los obstáculos con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu Overcoming Santo. obstacles with the Holy Spirit. No sin el Espíritu Santo, Not without the Holy Spirit. es con el Espíritu Santo. It's with the Holy Y Spirit. para eso yo quisiera basar esta prédica en Zacarías capítulo 4, And I would like to base this sermon on Zechariah chapter 4. Yo no sé si usted habrá leído Zacarías, pero Zacarías es un libro de profecías muy interesantes. I don't know if you've ever had a chance to read Zechariah, but it's a book in which it has a lot of prophecies. Y aparte de que es muy interesante, Zacarías se divide en 8 visiones que él tuvo. And aside from it being very interesting, it is separated into the 8 visions that Zechariah had. 5 de esas visiones 5 of those visions son de buenas nuevas. are of good news. Visiones donde el Señor le prometía al pueblo de Israel Visions where the Lord promised the people of Israel bendiciones. blessings. Y las otras 3 visiones And the other 3 visions tienen que ver have to do con juicios. with judgments. Pero esos juicios vienen cuando judgments el come pueblo de Dios decide When the people of God decide seguir su camino sin Dios. walking along without the Lord, No tomar a Dios en cuenta and they don't take the Lord en into las consideration decisiones, in the decisions, en aquellas cosas que usted en su corazón tiene. in the things that you have in your heart. Escuche lo que la Escritura dice. And listen to what Scripture says. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus caminos. Trust in the Lord your God with all your heart, and He will lead the way. Cuando uno se fía de Dios con todo su corazón, When you align yourself with the Lord with Dios all of your empieza a heart, obrar He starts to y Él work, empieza a hacer and cosas He starts to do en nuestras things vidas in our lives que de otra manera sería imposible that que would sucedieran. be impossible for them to succeed. Y esta visión de Zacarías, que es la número 5, And this vision that Zechariah had, which is the 5th vision, Dios le da al pueblo de Israel God gives the people of Israel una gran promesa. a great promise. Yo le voy a dar un contexto de lo que es este libro de Zacarías para que usted lo entienda. And I'm going to give you a little bit of context of what's going on here. El pueblo de Israel ha estado cautivo, el pueblo de Judá más bien ha estado cautivo por muchos años. The people of Israel or the people of Judah have been captive for a long time. Y Dios les está dando la libertad ahora. And God is giving them their freedom. Y Dios va a hablarle a Zorobabel,
And God is going to speak to Zorobabel. y le va a hablar a Josué, el sumo sacerdote, And he's going to talk to Joshua, the high priest, para edificar el templo que había sido destruido. to edify the temple that was destroyed. Así que el propósito central de este libro de Zacarías So the central purpose of this book of Zechariah es animar al pueblo a volverse a Dios. is to encourage God's people to go back to him. Es animar al pueblo It's to encourage a entender to the people to understand que con Dios todo es posible. that everything is possible with the Lord. Yo no sé si usted a lo mejor comenzó este año I don't know if maybe you started this year con problemas, with problems, con preocupaciones, with worries, con with enfermedades, sickness, con with limitaciones. limitations. Y a lo mejor usted está diciendo, este año no va o no se ve muy bien. And maybe you're saying, you know, this year is not going to be so great. Pero a través de esta prédica yo le tengo a usted buenas noticias de parte del Señor. But through this message that I have for you, I have good news from the Lord. Porque no importa cómo las circunstancias se vean de difíciles, Because it doesn't matter how difficult the circumstances look. si nosotros nos volvemos a Dios If we go back to the Lord y confiamos en Dios and we trust in y le God creemos a Dios and we believe in God y dependemos de Dios, and we depend on the Lord, lo imposible se vuelve posible. the impossible becomes possible. Cuando usted se mantiene viendo al invisible, When you maintain your focus on what's invisible, Él empieza a hacer lo posible. He makes things possible. Lo imposible se vuelve posible What was once cuando impossible mantenemos nuestra mirada puesta en Dios. becomes possible when you maintain your focus on the Lord. Así que el propósito de este libro de Zacarías So the purpose of this chapter of Zechariah es animar al pueblo is to encourage a his people buscar de Dios, to seek the Lord, a buscar otra vez su presencia, to seek his presence a again, cambiar el orden de prioridades en nuestra vida. to change the order of priorities of things in their lives. Yo he hablado con muchas personas I've spoken with a lot que of me dicen, people, pastor, yo me siento ya cansado, and they say, Pastor, I feel so problema tired. tras problema. There's problems upon No, problems. apenas estoy saliendo de un problema y estoy entrando en otro problema. You know, I deal with one problem just to go right to the next. Y ya siento que no doy una más. And I feel like I can't. Pero ¿sabe anymore. por qué muchas veces pasa eso? But you know why that happens a lot of the time? Porque usted y yo estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, Because you and I are dependent upon our own de strength, nuestras propias capacidades, on our own capacity. de nuestros propios recursos, We're dependent on our own de resources, nuestras propias habilidades. on our own abilities. Y usted y yo And you and I, estamos limitados en muchos aspectos. we're limited in many aspects. En algún momento de nuestra vida vamos a terminar nosotros llegando y topando con algo que no podemos hacer. In one moment or another in our lives, we're going to go up against something that we can't overcome. Y Dios es tan paciente And God is so que lo deja a patient usted y a mí actuar todo lo que queramos. that He allows us to act any way that we want. Y ahí Él nos está solo observando And He just watches hasta el punto donde nosotros tenemos que reconocer y aceptar until we get to that point where we have to recognize and accept y dejar de ver en lo natural and stop seeing y empezar a ver en lo sobrenatural. in the natural way Y and look decirle, upon the Señor, supernatural and No say, Lord, puedo más, I can't do this pero anymore, sé que contigo todo es posible. but I know that with you everything is Amén. possible. Así Amen. que espero que esta palabra te sirva de fuerza, So I hope this word brings you strength. de aliento It gives you fresh breath y esperanza, and hope. para que si en el transcurso del año tú estás queriendo lograr algo en tu vida So that throughout the year, if you want to accomplish something in y life te encuentras con una montaña más grande que tú, and you find yourself facing a mountain that is bigger than you, bueno, esta prédica es para ti. well, then this sermon is for you. Así que usted póngale toda la atención, abra So todo pay su corazón, all of the attention that you can,
Vamos a leer entonces Zacarías We're going to read en el Zechariah capítulo 4, verso 1. chapter 4, verse 1. Y dice, entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiese estado dormido. Then the angel who had been talking with me returned and woke me as though I had been asleep. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con tazón de aceite encima. Contesté, alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. What do you see now? He asked. I answered, I see a solid gold lampstand with a bowl of oil on top of it. Around the bowl are 7 lamps, each having 7 spouts with wicks. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. And I see 2 olive trees, one on each side of the bowl. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? Then I asked the angel, What are these, my Lord? What do they mean? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Don't you know? The angel asked. No, my Lord, I replied. Fíjese que la visión dice que él vio un candelero de 7 brazos So the vision says that he saw a lampstand with 7 bowls around the bowl. Yeah, 7 lamps, and they each had 7 spouts. y vio 2 olivos And he saw 2 olive trees y un gran tazón. and a O sea, big on the side of the bowl. big bowl, ya. Yeah. Y lo que el ángel estaba mostrando a Zacarías, porque el mismo ángel se lo explica después, And what the angel is trying to explain to Zechariah, que because estos 2 it's the olivos angel, representaban a Josué y a Zorobabel, that these represented Joshua and Zerubbabel. pero que a su mismo tiempo estos 2 olivos representan a Cristo, But at the same time, these olives represent Christ. porque Josué era el sumo sacerdote Because Joshua was the high priest y Zorobabel era el gobernador, and Zerubbabel was the governor. porque no podía ser rey porque los de Babilonia eran los reyes. Because he couldn't be a king because in Babylonia they Así didn't que have lo a king. escogieron a él como gobernador para regresar otra vez a Israel. They chose him as a governor so that he could go back to Israel. Pero Zorobabel, en otras palabras, sí representa a un rey, porque él But gobernaba. in other words, Zerubbabel does represent a king. Entonces, estamos hablando de que ahí estaba la figura del sacerdote y de un rey. So here we're talking that this represents the vision of a high priest and a king. Y Cristo, dice la Escritura, que Él es rey y sacerdote. And scripture tells us that Jesus is king and a high La priest. Escritura dice que Él es rey de reyes Scripture tells us that he is king of kings y también Él es el sumo sacerdote. and he is the high priest. Entonces ellos representaban a Cristo en el Nuevo Testamento. So this represents Christ in the New Testament. El bol representa la provisión de Dios The bowl represents the provision of God, y el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. and the oil represents the presence of the Holy Y Spirit. las lámparas And the lampstand representan la guianza del Espíritu Santo. represent the Para su guidance pueblo. of the Holy Spirit for his people. El bol representa, acuérdese, la provisión de Dios. Remember, the bowl represents God's Y el bol provision, era lleno del aceite que salía de esos 2 olivos. and it was full of the oil that fell from the 2 olive El trees. bol no estaba lleno The bowl- por aceite llenado por ningún hombre. The bowl wasn't full because of oil placed there by man. El aceite venía de los olivos. The oil came from Eso the olive significa trees. que toda provisión que That viene means para that nuestras all vidas provisions that comes for our lives, no proviene de recursos humanos, it doesn't come because of human resources no de fuerzas humanas, or human strengths, sino que viene siempre de Dios. but it always comes from the Lord. Su palabra dice que si word nosotros says buscamos a Él, That if we seek him, todo aquello que es añadidura everything else is added, va a venir por sí mismo. and it's going to come along that way. Dios lo va a proveer. God will provide.
Entonces el Señor le está diciendo a Zacarías So the Lord is telling Zechariah here que tanto la presencia de su espíritu, that the presence of his spirit, simbolizada por el aceite, which is symbolized by the oil, como la provisión material iban a estar siempre. just like material provisions were always going to be there. Pero escuche esto, todo y Listen. cuando el pueblo de Dios busque la presencia de Dios. When the people of Israel seek the presence of the Lord. Muchas veces nosotros nos quejamos Many times we complain por qué no recibimos ciertas respuestas de parte de Dios. and why we don't receive certain answers from the Pero Lord. si usted hace un pequeño análisis de su vida espiritual, But if you analyze your spiritual life, se va a dar cuenta que nuestra relación con Dios you'll realize that your relationship o with nuestra God relación con respecto a Dios or our relationship in respect es to una God, relación muy inconstante. it's a very inconsistent relationship. Y nosotros aún así And in the same manner, quisiéramos que Dios nos respondiera we want God to respond a pesar de cómo es nuestra actitud con relación a Él. even though our attitude is crummy towards Him. Mire, yo he oído tanto testimonio, I've heard so many testimonies. aún yo le puedo mencionar a alguien que usted conoce mucho, que es Josh Myers. And I can tell you about someone who you may know a lot, Joyce Mayer. Y ella dice que desde que ella tomó en serio su relación con Dios, And she said ever since she took her en su relationship vida todas las seriously cosas with empezaron God, a cambiar. all of the things in her life started to El change. problema del pueblo de Dios The problem of the people es of que God Dios no es nuestra prioridad en is nuestra that God agenda. is not our priority. La presencia de Dios no es nuestra prioridad. His presence is not our La priority. comunión con Dios no es nuestra prioridad. Having communion with Son God muchas is not otras our cosas priority. lo que es nuestra prioridad, Everything else is pero our la priority, palabra, la presencia de Dios but His word no and es His nuestra- presence is not our priority. We don't value or appreciate acción con Dios. our relationship with God. Pero el requisito es But the prerequisite is cuando usted busca a Dios when you seek the Lord y busca obedecer a Dios, and you seek to obey the Lord, las cosas materiales tienen que darse como una añadidura the materialistic things are then just y added no como el as an extra. propósito mismo en sí. and not as a different purpose. El propósito principal en sí. And not as a principal purpose. Si usted me está siguiendo, Do you guys entonces follow? luego el Señor le sigue hablando a través del ángel. So the Lord continues to speak to him through the angel. En el verso 6 le dice, And in verse 6 he says, entonces me dijo el Señor, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Then he said to me, this is what the Lord says to Zerubbabel. It is not by force nor by strength, but by my spirit, says the Lord of heaven's armies. Dios le está diciendo a a Zorobabel, God is telling Zerubbabel, un mensaje, y el mensaje era reconstruir el templo. and that is to reconstruct the temple. Ya Zorobabel había tenido la aceptación del rey Zerubbabel had been accepted by the king para reconstruir el templo, to be able to rebuild the temple. pero tal proyecto no era fácil para hacerlo. But this project was not easy to accomplish. Y el Señor le manda este mensaje a Zorobabel. And the Lord sent this message to Zerubbabel. Mira, Zorobabel, por difícil de que sea, Look, Zerubbabel, no matter how hard it is, no es con el poder, it's not with power ni es con la fuerza, or strength, sino es con mi espíritu. but with my spirit. Y ese es el mensaje que Dios quiere dejarnos en esta tarde And that's a the nosotros. message that the Lord wants to leave with us this afternoon. A lo mejor usted está viendo algún problema demasiado grande en su vida. Maybe you're seeing a problem Y qué bueno que sea así. that it's really big in your life, and it's good that you see it that way. Porque de lo contrario usted insistiría en seguir haciéndolo a su manera. Because on the contrary, you would insist and insist Pero cuando upon usted se da facing it cuenta yourself.
But when you realize que es imposible para usted, that it's impossible for ahí you, es donde nosotros empezamos a buscar una respuesta de parte del Señor. that's where you and I start to seek a response from the Lord. En el verso 7 le dice, verse nada 7 he impedirá el camino a Zorobabel, ni siquiera una montaña gigante, escuche, pues se convertirá en una llanura delante de él cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar. La gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Nothing, not even a mighty mountain, will stand in Zerubbabel's way. Fíjese will lo que be- está diciendo la escritura. It will become a level plain before him, and when Zerubbabel sets the final stone of the temple in place, the people will shout, May God bless it, may God bless it. And I want you to pay attention to what Scripture is telling us. Si aún se le pusiera una montaña gigante, Even if there was a giant mountain, esa montaña se va a convertir en llanura, en una planicie. that mountain will turn into a level plain. Yo no sé cuántas montañas usted tiene en su vida. I don't know how many mountains you have in your life. A veces no es necesario muchas, Sometimes it's not a necessary veces to solo have es many. una. Sometimes it could just be one. Y usted dice tal vez en su corazón, And maybe in your heart you si say, Dios tan solo me resolviera este problema, yo if sería only feliz. God would solve this problem, I would be happy. Si Dios tan solo me diera la solución de esto que necesito, If mi only vida God cambiaría. would solve this problem, my life would change. Yo no sé cuál es la montaña en su vida, I don't know what mountain you're pero de facing alguna in your manera life, todos tenemos una montaña que nos está estorbando, but in one way or another, we all have a mountain que sigamos adelante, that does not allow us to keep moving que nos forward. devuelva la paz, That we need our peace back, que nos devuelva el sueño. where we recover our rest. Pero el Señor, así como le dijo a Zorobabel, But the Lord, the same way he said to Zerubbabel, lo dice a la iglesia hoy. he says it to the church today. Mire, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, el Espíritu Santo venía sobre las personas the Holy Spirit would come upon people, y las personas hacían cosas sobrenaturales. and people would do supernatural things. Pero la Escritura nos dice But Scripture tells us que en el Nuevo Testamento in the New Testament, el Espíritu Santo the Holy Spirit mora dentro de nosotros, dwells within us. habita dentro de He nosotros, lives within us. vive con nosotros, He lives with tiene us. comunión con nosotros. He has communion La with us. Escritura dice el amor del Padre, Scripture says la that the love gracia of de the nuestro Father, Señor the Jesucristo grace of the y Lord la Jesus comunión Christ, con el Espíritu and the Santo. communion with the Holy Spirit. Esa comunión no existía en el Antiguo That communion Testamento. did not exist in the Old Ahora Testament. existe para los hijos de Dios. And now it exists for the children of La God. gente no podía entrar al lugar santísimo People en el couldn't Antiguo go into the Testamento. holy place in La the Old Escritura dice que Testament. hoy tenemos Scripture acceso says that directo today we have direct a la, access a la presencia de Dios, to al the lugar presence of the santísimo. Lord, to the holy place. Usted me dirá, pastor, esta palabra Dios se la dio a Zorobabel, You could say, but Pastor, the Lord gave this word to Zerubbabel. pero la Biblia dice But the Bible says que Dios that God hizo que todas estas escrituras quedaran made that all of these scriptures would para stay beneficio nuestro también. for our benefit as well. La hermana nos leía una escritura en 2 de Corintios 12:9, My sister read scripture in 2 Corinthians 12:9, donde el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. where the Lord says to Paul, I will, sorry, O en otra versión dice, mi gracia es todo lo que where it says, my necesitas. grace is sufficient. Es todo lo que It's necesitas. all that you need. Se la dijo a Pablo, Did he leave it just for Paul? no se la dijo a la hermana. He didn't say it to my sister. Usted está de acuerdo conmigo, ¿no? You agree with me, right? Pero el Espíritu Santo agarra esa escritura But the Holy Spirit grabs that scripture y la hace rema en nuestra vida. and he makes it La hace to vida en nuestra vida. come alive in La our hace lives. revelación en nuestra He vida. gives us Y revelation nos in our apoderamos life. de esa promesa And we y la become agarramos para empowered nosotros. by those promises and we grab hold of them for ourselves. Y la fortaleció.
and it strengthened her. Lo mismo esta palabra que Dios dio a Zorobabel. It's the same with this word that God gave to Zerubbabel. Aunque tengas una montaña enfrente de ti, Even though you may have a mountain before you, aunque tu problema sea demasiado grande, even though your problem may be way too big, yo lo voy a convertir en planicie. I will turn it into a level playing field. ¿Por qué? Why? Porque me vas a buscar. Because you will seek me. La escritura dice en Jeremías Scripture tells us in Jeremiah que el que busca a Dios de todo corazón, that the one who seeks the Lord with all their heart, ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa si usted busca a what Dios de todo happens, corazón? church, if you seek the Lord with all your Lo heart? encontramos. We find him. Es una promesa It's a promise que no falla de parte de Dios. that God never fails. Clama a mí y yo te responderé. Call out to me and I will respond. No falla. He does not fail. Dios no es hombre para que mienta, God is not a man who ni hijo lies, de hombre para que se arrepienta. nor son of man who Pero sabe, regrets. tenemos que ser consistentes But we have to en be nuestra consistent relación con Dios. in our relationship with him. Y yo le aseguro And I assure you que cualquier problema that whatever problem que usted tenga en su vida o that esté you have viviendo, in your life or that you're living through, Dios puede convertirlo God can turn it ya no en un problema, from a problem ya no en un problema, or remove the problem. no anymore en a problem, no más en un Yeah, problema, no more problem, sino en un testimonio. but into a testimony. ¿Qué le parece? How does that sound to you? En el verso 8 dice, después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Y escuche la palabra que el Señor le va a dar ahora al pueblo. Y le dice, no menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea el trabajo que se inicia y que la plomada está en la mano de Zorobabel. Then another message came to me from the Lord. Zerubbabel is the one who laid the foundation of this temple, and he will complete it. Then you will know that the Lord of heaven's army has sent me. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin, to see the plumb line in Zerubbabel's hand. No menosprecies los comienzos pequeños. Do No not meno- despise these small beginnings. No menospreciar, mis amados, los primeros pasos. Do not despise the first steps. A lo mejor quizás usted ha orado, Maybe you have prayed ha ayunado and you have fasted, y no ve a lo mejor respuesta inmediata de Dios. and maybe you haven't gotten an immediate response from the Lord, Y empieza a dudar. and you start to doubt. El enemigo empieza a minarle la mente. The enemy starts to play with your Esto mind. no va a pasar. This is not going to happen. Esto no es posible. This is not possible. Yo no tengo capacidad para hacerlo. I don't have the capacity to do it. Yo no tengo los recursos para I hacerlo. don't have the resources to do it. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo al pueblo? But what did the Lord say to his people? No es con tu poder, ni es con tu fuerza. It's not with your power or with your strength. Mire, cuando yo leo esta escritura, Listen, when I read this scripture, yo me doy cuenta que para que yo pueda lograr cosas grandes para el Señor, I realize that if I want to accomplish great things for the Lord, no depende de mi capacidad. it's not because of my capability. Porque cuando yo me miro a mí mismo, Because when I look at myself, yo me doy cuenta que me hace falta muchas cosas. I realize that I'm missing a lot of things. Dependo de muchas cosas I depend on a lot of things, y que no tengo. and I don't have them. Pero cuando yo me enfoco en el Señor But when I focus on the Lord y en las promesas de Él en and in His su palabra, promises and His word, y yo le digo y le ordeno a mi mente, and I say and I order my mind, enfócate solo en sus promesas.
Focus only on his promises. Enfócate en su palabra. Focus on his word. No veas a tu derecha ni a tu izquierda. Don't look at your left or at your right. Lo que estoy haciendo es que What I'm doing is what? prevengo que mi fe sea minada. I do not allow my faith to be at work, O sea afectada mi fe. or I don't allow my faith to be Es affected. por eso que el apóstol Pablo en Efesios 6 And that's why the Apostle Paul in Ephesians 6, dice que usted se ponga el qué, el escudo de la fe. he says that's why you should put on what? ¿Para qué sirve el escudo de la fe? The shield of faith. And what is this good for? Para apagar todo dardo del enemigo que venga a atacar a su mente. To be able to repel all of the fiery darts that the enemy sends your way. Claro, to cuando attack yo you. estoy pasando una enfermedad Of course, when I'm sick, o una tal vez necesidad económica or maybe an o economical un problema need, familiar, or a family problem, yo sé que no es fácil. I know that it's not easy. Yo sé que no es fácil mantenerse optimista, I know that it's not easy to be optimistic, mantener uno el positivismo, to be positivo. positive. Pero escuche bien, cuando usted se aferra But listen, when you a grab las hold promesas de Dios, to God's promises, en algún momento Satanás se va a retirar. in a moment or another, Satan will retreat. Usted me podrá decir, pastor, ¿cómo lo sabe? You can say, well, Pastor, how do you know? Bueno, aparte de que ya viví esa experiencia, Aside from me already living Lo dice that la Escritura. experience, Scripture tells us this. la Biblia dice que si usted se somete a Dios, The Bible says that if you submit ¿qué yourself es to God, someterse a Dios? and what does it mean to submit Es yourself to God? buscar su presencia, It's to seek His presence, buscar hacer su voluntad, to seek to do His will. es rechazar lo que el enemigo dice It's to reject what the enemy y says creer lo que Dios dice en su palabra. and believe what God says in Es His word. simple, ese es someterse a Dios. And that's simple. That's all it means to submit to God. Cuando usted dice, Señor, yo voy a creer a ti, When you say, Lord, I'm going to believe you, no a las circunstancias, not the circumstances, no a mis pensamientos, not my thoughts, no a mis emociones, not my emotions. porque engañoso es el corazón del hombre. Because our heart is Mentiroso, engañoso, a liar. es el corazón del hombre. That's the heart of man. Cuando Dios le dio esta palabra a Zacarías para Zorobabel, When God gave this word to Zechariah for Zerubbabel, me imagino que Zorobabel sintió un peso encima, I imagine that Zerubbabel felt a heavy weight, como cualquier ser humano. like any human being. Pero cuando él entendió que no iba a ser con su fuerza, But when he understood that it wasn't with his con strength, su poder, with his power, con sus recursos, with his resources, sino con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. but with the power and the strength of the Holy Spirit. Mis amados, por eso es tan importante, My beloved, that's why it's so important. yo no diría quizás ni siquiera importante, no diría I wouldn't just say that it's important. ni siquiera importante. Yo ocuparía la palabra indispensable, I would use the word indispensable, la comunión con el Espíritu Santo. communion with the Holy Spirit. El Espíritu Santo es quien nos transmite el poder, The Holy Spirit transmits us our Él nos power. transmite la revelación, He transmits revelation. Él nos guía a la voluntad de Dios, He guides us towards God's will. Él te abre el entendimiento, He opens up your understanding. Él lo hace todo. He does it all. Si nosotros tenemos comunión con el If Espíritu we have Santo, communion with the Holy Spirit, cosas sobrenaturales empiezan a pasar en nuestra vida. supernatural things start to happen in our lives. Cosas que a veces pensamos que jamás podríamos resolver. Things that we thought that we could probably Las never resolve, empezamos a resolver we start to solve them cuando nos asociamos con el Espíritu when Santo. we associate with the Holy Spirit. Qué hermoso es que nosotros también tuviéramos este estilo de vida que tenía la iglesia primitiva. How beautiful would it be if we had the same lifestyle that the primitive Los church had? apóstoles se reunieron The apostles would get together junto con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Tuvieron una reunión
They had a reunion, Y al final de la reunión dijeron, and at the end of the reunion, they el said, Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tal cosa. the Holy Spirit and I have decided, whatever ¿Usted se thing. imagina eso? Can you imagine that? ¿Qué es lo que sucedería en su vida, en la mía y en la de todos, What would happen in your life, my life, and others' lives si realmente tuviéramos como socio al Espíritu Santo? if we really had the Holy Spirit as, a close associate? Dígame, ¿qué socio va a hacer sociedad con usted? Tell me what what? Sociedad. What associate will socialize with you, No socialize. Partnership. Yeah. will partner with you. Yeah. Que le diga, yo lo pongo todo And they'll say, I'll place tú no haces everything, nada. and you don't have to do anything. yo lo hago todo I'll do it all, y tú solo vas a ser el instrumento. and you'll just be the instrument. Pero al final te garantizo que vamos a salir ganando los dos. But in the end, we'll both come out winners. ¿Qué socio, qué mejor socio quiere usted? What better partner do you want? Bueno, ese es, si no lo ha encontrado, se llama Espíritu Santo. Well, if you haven't found it yet, his name is Holy En Spirit. serio, no hay mejor decisión There is no better decision que decirle Espíritu Santo, than to say to the Holy a Spirit, partir de hoy from today on, voy a empezar a caminar contigo, I will start to walk a alongside you. tomar decisiones contigo, I will make decisions a with you. resolver los problemas contigo. I will solve all my problems with you. Yo le aseguro que usted va a terminar el año haciendo más cosas I will assure you that you'll end this year que doing lo more que no ha hecho en things toda su vida. than you have done in ¿Qué your le entire parece? life. How does that ¿Qué le sound? parece empezar este año y decirle, Señor, How does a that partir sound? de hoy, We start the year and say, Lord, from yo today tomo on, tu palabra I take your y me word asocio contigo, and I partner with you, porque yo sé because I que know tú eres el Dios que derrite montañas. that you are the Lord that removes Denle un mountains. aplauso Give al him a Señor, round of porque Él es applause. bueno, Él Because es He is grande, good. He is great. Él es el Dios que derrite montañas. He is the God who removes mountains. No hay, mire, no hay obstáculo para Dios. There is no obstacle No for the lo hay. Lord. No hay problema grande ni chico para There Él. is no big or small Todo problem está for resuelto. him. For him, everything has been resolved. No es, diga usted conmigo, no es con mi poder, Say with me, it's not with no my es con mi power fuerza, or my strength, es con el poder de Dios but with the power of y the es con su Lord fuerza. and His strength. Y así es como vamos a And resolverlo that's how todo. we're going to solve everything. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name Denle un of aplauso al Jesus. Give him Señor. a round of applause. Padre, te damos gracias Father, we en thank el you nombre in de the name of Jesús. Jesus, Porque sabemos que es a través de tu Espíritu because Santo we know that it's through the Holy que Spirit todo es posible. that everything is possible. Por eso, Espíritu Santo, And that's why, Holy Spirit, queremos empezar este we want 2024 to start 2024 poniéndonos bajo tu guianza, placing ourselves tu autoridad, below your guidance and your authority, tu dirección, your direction, para terminar este año to finish this year con muchas with bendiciones many blessings y haciendo cosas and doing things que te glorifiquen.